Damos de inmediato la bienvenida al señor Efraín Aguilar. Ustedes lo han conocido en otro ámbito, en el de actor, en el de productor, en el de director de teatro, en esa experiencia varias décadas, pero ahora ingresa a la política como candidato de la lista de Renovación Popular con el número 29. Efraín, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mónica? Qué gusto escucharte y un saludo para toda tu audiencia, que sé que es muchísima. Estoy a tu disposición para lo que quieras interrogarme. Sí, interrogar suena como a una cuestión policial. En realidad le quisiera preguntar. No, pero es una pregunta, Efraín. Lo hemos visto desde, digamos, muchos años trabajando en teatro y con artistas. Y la verdad que no lo veo a Efraín Aguilar en un sector tan conservador y tan polarizante como Renovación Popular. ¿Por qué ahí? Bueno, yo respeto tu opinión, pero mi posición política no es de ahora. Uh-huh. A ti te consta que yo he sido 8 años regidor por Sí, lo sé, pero digamos que... Y entonces sí. Hay una línea política dentro de mi carrera con respecto a la situación del país, y el hecho de que nuestro partido haya cambiado de aspecto no quiere decir que haya cambiado en sus líneas principales dogmáticas, ¿no? Y entonces, si se reabre, se reorganiza un partido que cayó en manos no muy santas, que digamos, si se reintegra y me llama la persona que se sentaba a mi lado como regidor, me acepté y me inscribí, por eso que estoy en la lista de Renovación Popular, que pienso yo desde mi punto de vista tiene soluciones prácticas, pragmáticas, de corto plazo y de largo plazo, porque la pandemia nos ha puesto en una situación atípica con respecto a otras elecciones, y entonces hay que tomarse soluciones atípicas también. Por ejemplo, si nos piden que nos lavemos agua, pues lo primero que hay que darles agua. No pueden darlo al pueblo en general, la mayoría, que no tienen agua para comer, para servir, ni para bañarse, van a tener agua para lavarse cada 10 minutos, cada 20 minutos. Entonces hay que tener una política pragmática y otra a largo plazo. Cuando yo escucho a algunos colegas que son candidatos que van a poner agua, desagüe en las barriadas, me suena demagógico. Yo no le veo solución. Mira, por ejemplo, que yo te digo, ¿por qué? Pero ¿cuál sería su bandera en el Congreso? Porque usted sabe perfectamente, Efraín, que en el Ejecutivo tiene una función. ¿Ah? No me digas usted. No, pues yo tengo que decirle a todos como corresponde cuando están en el ámbito político, como debe ser, Efraín. No es porque sea tío, yo también soy tía. Es porque hay que guardar la distancia apropiada, pues, Efraín. No, la amistad que nos une no nos permite eso, tenemos que tutearnos de aquí y siempre. No, pero hay formas que se tienen que guardar y yo creo que eso es importante también. Entonces, también, la bandera, ¿qué bandera lleva en su trabajo eventual de congresista si es que llegara a ser elegido? Bueno, lógicamente mi bandera va a ser la ley del artista, la cultura y la educación, porque yo soy profesor egresado del Instituto Pedagógico Nacional, y la educación es la que me preocupa, pero no la educación de mi época del siglo XX, sino la educación del siglo XXI, con todos los avances tecnológicos, y nuestros maestros no están capacitados para utilizarlos. Entonces hay que buscar una solución de emergencia para capacitar a todos nuestros maestros con los nuevos sistemas, la mejor utilización de las tablets, etcétera, etcétera, de tal manera que el profesor sepa cómo manejar una clase virtual, porque ahora yo con las clases que he visto son una repetición mal hecha de las clases presenciales, y lógicamente no concatena con la modernidad que tienen los jovencitos y los niños en la extensión de su mano llamado teléfono, y que tienen todos los conocimientos y todas. Ahora, si a eso le vamos a agregar tablets especializadas para los niños de primaria, secundaria y las universidades, tenemos que capacitar a los que van a dictar las clases, lógicamente. De acuerdo, señor Aguilar, tenemos que hacer una pausa, usted nos perdonará, después de los cuales hablaremos sus planes para el Ministerio de Cultura, porque aparentemente quieren disolverlo y fusionarlo con otro. Nos lo explicará después de la pauta, por favor.
Son las 9:52, retomamos nuestra entrevista con el señor Efraín Aguilar, quien postula con el número 29 en la lista por Lima de Renovación Popular. Quería preguntarle por qué esta idea de eliminar el Ministerio de Cultura y fusionarlo con otro, con el de Educación, siendo un ministerio creado por Alan García, el año 10 me parece, consciente de que hay por una parte un patrimonio cultural muy rico en nuestro país, que hay industrias culturales que pueden dar mucho más trabajo de lo que dan actualmente, y además hay una interculturalidad en relación a nuestros pueblos originarios que debe ser gestionada. ¿Por qué quitarle peso político a la responsabilidad de estos tres aspectos de la cultura en el Perú? En tu pregunta me has dado la respuesta. Esos son los ideales que debería tener el Ministerio de Cultura, pero la realidad nos dice que no. Las mejores épocas de la cultura han sido cuando el Instituto Nacional de Cultura en esa época pertenecía al Ministerio de Cultura. Y te pongo un gran ejemplo, en dictadura, con Colorado, que fue una de las mejores épocas en que se manifestó el Instituto Nacional de Cultura bajo la dirección de Marta Hildebrand. El Instituto Nacional de Cultura, que era un ejemplo de comportamiento, de difusión, de ir hacia las fuentes propias de la cultura y ponerlas en valor, fue cuando pertenecía al Ministerio de Educación y Cultura, y ahora, al Ministerio de Educación, y ahora es un ente independiente, burocratizado, donde, te lo digo yo por propia experiencia, porque viajo debido a mis labores, donde sus filiales en los gobiernos, en las regiones, es verdaderamente de elástico. Piensa usted que lo que conviene es regresar a fórmulas antiguas e ir contracorriente con lo que se viene haciendo en todas partes del mundo, sobre todo en un país con el patrimonio cultural que tiene el Perú. Pero me sigues dando en tu pregunta la respuesta, pero no se hace. Sí, se ha convertido en un ente burocrático de pago de favores. Pero no políticos. era un ente burocrático tampoco en la dictadura de Velasco, Efraín. A ver si he escuchado bien. O sea, sí, mira, en la época de Velasco. A ver si no me ha sonado como una cosa así impactante. Mira, yo soy estaba en el colegio, pero digamos que antigolpista y todo lo demás, pero hay que reconocer que algunas cosas le hicieron bien. Marta Hildebrand está viva todavía. Sí. Bueno, entonces, sí. No, bueno, yo desde mi punto de vista no lo hicieron bien, pero en todo caso también respeto su opinión, ¿no, Efraín? Claro. Durante los años 70, señor Aguilar, la Huaca Pucllana era para montar bicicleta y hacer ejercicios de instrucción premilitar. Eso da una idea clara de lo que se ha evolucionado desde que el INC dejó de ser una instancia menor y pasó a formar parte de un ministerio. Perdón, pero lo de la Huaca Pucllana es una inversión privada. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que le dieran la autorización? Público-privada, ¿no? Ahí ha habido una conjunción de esfuerzos. Pero la autorización de la municipalidad duró años. Ajá. Entonces, los ministerios se hacen para hacer prácticos los asuntos, para que no caigamos pues en un burocratismo que hasta ahora existe y que ha rechazado. Entonces no solo habría que disolver el Ministerio de la Mujer también, por ejemplo, integrarlo a educación. Bueno, el hecho de burocratizar el país, porque para cada tema, entonces tendríamos que tener un ministerio para cada cosa. Y no es así. El país se ha burocratizado y ha inflado su presupuesto para gastos corrientes de una forma desmesurada, pagando favores políticos, y eso no puede ser. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Familia y todo lo que pueda unirse y hacer prácticos los asuntos, porque si no te vas pasando de ministerio en ministerio para resolver problemas mínimos. La situación de nuestro país después de la pandemia es terrible, pues, económicamente, y no nos podemos dar lujos de tener sentados detrás de algunos pupitres algunas personas que no tienen nada que hacer, ¿no? Absolutamente nada que hacer. Señor Aguilar, buenos días, ¿cómo está? Yo quería preguntar, Carlos Villarreal le saluda. Hola Carlito, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Quería preguntarle cuál es su propuesta para el reflotamiento, la reactivación de los teatros a nivel nacional.
Hay quienes han solicitado, por ejemplo, al Ejecutivo, flexibilizar algunas medidas, pero si es que a usted el pueblo lo honra con su voto y llega al Congreso, ¿qué haría? Bueno, lo que haría yo es lo siguiente. Primero, la Constitución dice prácticamente que el Estado tiene que fomentar la cultura. Pero si nos ponen unos protocolos, que lo voy a hacer práctico en el teatro, de que cada espectador tiene que estar a 1,5 metros, resulta que las capacidades de un teatro de 100 se reducen a 15, 20 personas. Pero lo más grave está en esto, para que lo veas. El teatro es una actividad casi familiar, el público es amical en el que va, ¿no? La mayoría viene con su familia. Entonces, vamos a suponer que yo voy con mis nietos al teatro para niños. Entonces mi nieto tiene, primero de estar a 1,5 metros, el segundo a 3 metros. Uy, tuvimos un corte súbito. Es imposible. Y eso estoy hablando que es 3 metros cuadrados. O sea, hacia adelante tampoco puede haber nadie a 1,5 metros y hacia atrás. Pero ¿cuál sería la solución en una situación como esta? O sea, tenemos que ser parte del contexto también, ¿no? Claro, yo digo, la solución es buscar, por ejemplo, que te digo, la concha acústica del Campo de Marte, habilitarla y darla para el grupo 4 tablas el día martes, para el otro grupo tal cosa, y de la capacidad de 5,000 personas que tiene la concha acústica, habilitar 1,000, bien separadas y todo, pero habilitada por el Estado, con el equipo de sonido del Estado, iluminación del Estado, porque el Estado es el que nos ha quitado todo eso, de esa capacidad, y así todas las semanas iríamos repartiendo. Pero no solo en Lima, el problema de los artistas es en todo el país. Entonces buscar locales aparentes, pero habilitados por el Estado. No que tenga que aquí tienes la concha acústica y entonces tienes que habilitar sonido, iluminación y todo lo demás. Y resulta pues antieconómico, los empresarios no quieren traer a nadie, los trabajadores adyacentes estamos sin nada de trabajo, los iluminadores, los maquilladores, etcétera, etcétera. Estamos en una tragedia económica. Entonces hay que buscar soluciones. ¿En qué te digo? En una bajada a los acantilados, hacer una especie tipo los griegos. No sé, hay que tener ingenio para solucionar los problemas, ¿no? Ok, muy bien, Efraín, se nos ha acabado el tiempo. Buena suerte en esta incursión política adicional con una candidatura al Congreso.